Bienvenidos a su noticiero favorito, con Shakti Villavicencio. Primero, las ventajas que trajo a México la participación de las potencias. Como primer punto, México tuvo un amplio crecimiento económico, social y cultural. También fue la época en donde empezó a vender petróleo y Estados Unidos era uno de sus principales compradores. Se otorgó un crédito de 40 millones de dólares para que el peso se estabilizara. Y un aspecto importante de relaciones exteriores fue la migración temporal de mexicanos hacia Estados Unidos. Eso ayudó como forma de colaboración de parte de los mexicanos debido al conflicto bélico. Con Shakti Villavicencio. Sigue la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones consiste en, valga la redundancia, en la sustitución de importaciones de productos elaborados de manera nacional. Para ello es necesaria la construcción de una economía independiente. Esto fue especialmente necesario cuando hubo una disminución de productos elaborados en el polo industrial europeo, que fue consecuencia de la Gran Depresión y de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entre las medidas que se tomaron se encuentran las aplicaciones de aranceles, tipos elevados de cambio y subsidios. Luego sigue las etapas del modelo de crecimiento económico hacia adentro. Primero es el crecimiento de baja inflación. Comenzó a principios del siglo XX y aumentó el desarrollo de la industria de transformación de México. Luego sigue el desarrollo estabilizador. En esta etapa hubo una crisis internacional debido a la Segunda Guerra Mundial. Fue donde México aprovechó el desarrollo industrial y donde la economía mexicana se caracterizó por un gran crecimiento de producción. A esto lo conocemos como el milagro mexicano. Y por último, la etapa de crisis. Aquí el gobierno mexicano ya no pudo mantener el sistema implementado al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablaremos sobre términos como la globalización y el neoliberalismo. Primero, la globalización fue la unión de todos los países en donde hubo más variedad de comercio internacional, de bienes y servicios, y hubo un crecimiento de capital. Dos de los principales autores son Karl Marx y Ulrich Beck. Seguimos con el neoliberalismo. El neoliberalismo minimiza la intervención estatal y utiliza el libre comercio como factor de regularidad de las tensiones de clase. Dos de los principales autores son Friedrich Hayek y Milton Friedman. Hola, buenas tardes. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Claro. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Para mí hay mayor comunicación a nivel tecnología y eso nos ha abierto las puertas. En niveles económicos no tanto. Creo yo que es por los representantes gubernamentales que hemos tenido. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Negativos, lavado de dinero, desequilibrio económico, muy pocos son ricos o tienen una estabilidad económica y aumento del consumismo. Esos para mí son los negativos. Los positivos podrían ser reducción de costos, acceso universal a la cultura y a la ciencia, y hay más competencias, por lo tanto los precios tienen un estándar, como que están en un estándar más o menos. ¿Qué ha representado para ti la globalización? A nivel social, bueno, porque ha crecido. A nivel económico tiene sus altibajos. No estoy como que muy de acuerdo en la economía que hemos llevado a nuestro país. ¿Ha mejorado tu economía? No. ¿Te ha impuesto nuevos retos?
Pues posiblemente sí, porque pienso que no debes de tener, como dicen, como se dice por ahí, no debes de tener los huevos en una sola canasta, no tienes que diversificar. Entonces eso es lo que hago para poder tener un poquito más de solvencia económica. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, ¿Por qué? literalmente no. Creo que, como te dije hace un ratito, la riqueza se concentra solamente en los más ricos y ahí sigue, y ahí se pondera, ahí va a seguir estando. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Por nada. Hola, buenas tardes. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Claro, Para ti, ¿qué es la globalización? es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Ha sido un factor de estabilidad durante los últimos años, ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? que ha permitido de una u otra manera relacionar a dos o más países para un bien común entre los mismos. Eso es lo positivo. En lo negativo, que hay mucha evasión de impuestos a los más poderosos. Ok, ¿qué ha representado para ti la globalización? Algo no tan satisfactorio a nivel económico, no tan favorable. ¿Ha mejorado tu economía? No, ¿Te ha impuesto nuevos retos? sí, uno de ellos es trabajar más en diferentes áreas. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? No, no lo ha ayudado. Lo que genera solo se refleja en los que tienen más poder económico. Ok, muchas gracias. De nada. Hola Chuck, buenas. Te voy a contestar tus preguntas. Me preguntas que qué es la globalización y creo que es el proceso económico, tecnológico, político, social, cultural en nuestra escala mundial y creo que consiste en la creciente comunicación e independencia o interdependencia entre nuestros distintos países del mundo, ah, uniendo sus mercados sociales, culturales, a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les da el carácter global. Esto se identifica como un proceso dinámico producido por la sociedad, abriendo sus puertas a una revolución informática para llegar a un nivel de considerable liberación y democratización en la cultura política, en lo jurídico y la economía nacional, como en sus relaciones nacionales e internacionales. Ah, la pregunta de cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país, creo que más que todo se reflejan en los mercados nacionales, el libre comercio, empresas multinacionales, las privatizaciones que hizo Peña Nieto y otros presidentes. Y un buen ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, yo veo varias desventajas. El intervencionismo extranjero, la pérdida de la identidad nacional, el declive de las lenguas minoritarias o maternas, aumento de desempleo en el país y concentración del capital en grandes multinacionales. Las ventajas, podríamos decir que el libre comercio y servicios de bienes a nivel mundial, disminución de costos de producción, mayor competitividad empresarial y calidad de productos, mayor oferta de empleos, mayor comunicación política, mayor intercambio cultural. Las relaciones humanas
gracias a la tecnología y mayor accesibilidad a la información de intereses nacionales e internacionales. ¿Y qué representaba para mí la globalización? Bueno, creo que una buena oportunidad, una puerta de oportunidad a la negociación de comunicaciones, etcétera. Me parece increíble que hace unos años solo escuchaba tu voz cuando hablaba con una persona por teléfono y ahora puedo verte de cara a cara. Veo todo tu cuerpo como si estuviera frente a frente. Puedo establecer un negocio y tener comercio o relaciones hasta el extranjero, desde aquí hasta Polonia, hasta el Polo Norte, etcétera. ¿Ha mejorado mi economía con esto? Relativamente creo que sí, pero aquí en México, si no tenemos ayuda de terceros, nuestra economía no mejora, porque nuestras ganancias se las llevan los intermediarios. Veamos a los campesinos, por ejemplo, en dónde están. Me he impuesto algunos retos nuevos. Claro, no yo, pero te voy a poner el ejemplo de Gerardo. Él comenzó con un pequeño puestecito de pasteles. Ya tiene un negocio nuevo que comenzó hace un par de años. Y el 2 de abril, va a abrir una nueva pastelería. Y de hecho, todo su reto en sí consiste en abrir una cadena de pastelerías en todo el país. A él le ha ayudado. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema? Rotundamente te digo que no. Nuestro país es el país donde el tuerto es el rey, el que poco sabe de que los demás siempre gana. Y cada vez la brecha entre ricos y pobres es mucho más mayor. ¿Por qué? Porque las barreras de arancelariales, de impuestos, y la explotación de nuestro país y las leyes de protección de patentes y propiedades intelectuales lo impiden. Nuestros pequeños comerciantes no tienen lo suficiente para poder conseguir todo eso. Por lo tanto, el globalizar la economía no nos ha hecho más equitatarios, más equitativos. Simplemente, como lo dije anteriormente, el hecho de la globalización ha ayudado a que los ricos se estén haciendo ricos, más ricos cada vez, y los pobres se siguen hundiendo en la pobreza, más pobres.